Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches, madrugadas, dependiendo a la hora que nos esté viendo nuestros radioescuchas. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, ya estamos en este programa de Radiografía Urbana Azcapotzalco, ¿sí? Es nuestro programa número 12. Es un tema muy interesante. Diferentes formas de la transculturización en nuestros pueblos y barrios de Azcapotzalco. Pero ella es, Yo soy la profesora Marisol Recendis y me encuentro muy alegre aquí con mi compañero y amigo Marcelino Peña Fernández, cronista de Azcapotzalco. oye Marisol, pues estamos al día 24 de septiembre, estamos saliendo el mes patrio y el 15 de septiembre pues estuvo lleno de alegría y fervor patrio De en pozole. Azcapotzalco, ¿no? Sí, y hay que recordar también nuestra transculturización del chile en nogada, ¿Es del transculturización? pozole, claro que ¿Es sí. una, sí? Es un chile transculturizado, identitario. Muy bien, entonces en la comida, en el alimento, ahí es uno de los reflejos de transculturización. Por supuesto. Y también quisiera recordarle a todos nuestros radioescuchas que justo cuando estamos cerrando el folclore de este mes patrio, no debemos de olvidar una fecha muy importante, el 27 de septiembre de 1821, donde fue la entrada del ejército trigarante y la consolidación de la independencia de México. Oye, muy interesante. Fíjate que yo estuve revisando y leyendo a Fernando Benítez, un historiador mexicano, referente, y él habla algo bien interesante. Y fue lo que precisamente hice nota para ahora que estamos revisando este programa de transculturización, que exactamente esos momentos históricos son los que como parte de aguas, precisamente, donde se puede ver más esas formas de transculturización. Por ejemplo, estamos hablando, yo sé que tú revisaste desde la época prehispánica, ¿verdad? Desde Chicomostoc, pero también tenemos la época de lo que se llama la independencia, la misma revolución, la reforma y la revolución, y eso nos va dando unas pautas donde se muestran más esos cambios sociales y nos dice, por aquí va la transculturización. Pero oye, algo bien importante, tú llevas este pulso, una definición eh, eh, inmediata, por decirlo así, inmediata de transculturización para nuestra audiencia. La transculturización es un fenómeno social, cultural, donde se encuentran dos culturas y tienen un choque. Podemos tener transculturizaciones pasivas que se dan por medio de la imitación de otros valores culturales y que también se denominan aculturación o asimilación cultural. Y a lo largo de la historia de nuestro país, de la historia de nuestra ciudad y de nuestro querido Azcapotzalco, tenemos también las transculturizaciones violentas. ¿Por qué? Porque en este choque de dos culturas, en este caso, los que representan la cosmovisión del mundo náhuatl y los españoles, vamos a tener pérdidas y ganancias. ¿Cuál es la pérdida inmediata? La pérdida de los elementos plenamente originarios, porque van a ser sustituidos por la otra cultura. Pero ambos van a conformar un legado que se va a llamar el sincretismo cultural. Aunque aquí, mi querido amigo, hay dos invitados a la cena que nos deben de llevar a entender esta conformación sociológica de los pueblos y barrios originarios. Uno es la cultura hegemónica, porque todos podemos querer, vamos a querer formar nuestras identidades y tener nuestras elecciones culturales, pero vamos a ser aplastados finalmente por lo que es la cultura que está presente en el paradigma psicosocial. Y hay otro elemento que nos sigue rebasando en nuestros días, que se llama sistema mundo capitalista. ¿Qué quiere decir? Estos procesos culturales que van a llevar a la formación de subculturas, de nuevas identidades, etcétera, etcétera, y como algunos de nuestros pensadores mexicanos llegaron a decir, contracultura, recordemos a José Agustín, toda esta ola cultural, van a estar sometidos bajo el sistema económico. El sistema económico, el sistema político va a influir en cómo se lleven a cabo todos estos procesos. ¿Cómo ves, mi querida Marcelina? Muy interesante. Fíjate que no me quiero ni adelantar al tema porque ahorita hablas de José Agustín y todo ese movimiento beatnik,
que se dio con Jack Kerouac y todas esas gentes, se llamaban gringos locos que vinieron a México por, ay, no quiero ahí pecar y no ubicarme bien, pero tuvo que haber sido prácticamente a los 40, a los 50, donde vieron por aquí esos gringos locos, así les dijeron. Pero mira, pero precisamente esa transculturización desde tu visión, porque preparamos un poquito este tema y estamos hablando de Chigomostoc, el Sí, sí, sí. Tepanecapan. A Mi ver, tema favorito, mi a tema ver, favorito. a ver. Bueno, vamos a pensar cómo estuvo la etapa del México prehispánico. Ujú. La primera etapa de la historia de la humanidad universalmente es la prehistoria. ¿Qué quiere decir prehistoria? Antes de la historia, antes de la escritura, antes de la consolidación de la sociedad como lo conocemos. Solo, ojo, parte de ese cerebro primitivo y parte de eso del hombre primitivo está en nosotros. Y tenemos ahí, hay que recordar a dos teóricos que nos van a ayudar mucho a esto, que es Marx y Engels en su libro La transformación del mono en hombre, donde dice Engels, pues fue por medio del trabajo, la creación de la herramienta, porque esto es el fundamento de nuestra escultura, y según él, la ingesta carnívora, lo que llevó a Sí. elevarse a la sociedad. Y tenemos otro autor para mí que ha sido fascinante, que yo lo sigo viendo y recomendando en todos los cursos que doy. Afortunadamente soy muy afortunada con esta profesión de la docencia. Diría otra palabra, pero en un sentido no cristiano. Estoy agradecida con la vida por esa profesión. Pero volviendo a lo que estamos hablando, necesitamos leer el zoo humano. ¿Por qué? Hay un elemento más en esta escena cultural. Aunque tenemos el paradigma psicosocial, las culturas que están cohabitando unas con otras, tenemos otro elemento presente, nuestra animalidad. Espérame. Entonces, ese es el zoo humano. Pero déjame decirte, Sí. Cuando tú dices hay que leer el zoo humano. Ajá, de Desmond Morris. Oye, me ganaste. Desmond Morris, un clásico. Te voy a ser franco, leí algo de Desmond Morris, es desconcertante, muy interesante, pero creo que tú vas a desarrollar esto, ¿no? Precisamente Por haces la supuesto, mira, anotación. en esta situación de, ¿cuál es la teoría de Desmond Morris? La sociedad occidental, el imperio y la imposición de la occidentalidad nos hace olvidar algo bien importante, que somos animales, condicionados a procesos biológicos y con manías animales. En su tesis, ¿qué nos hace notar Desmond Morris? Somos una manada. Aprendemos por medio de la imitación. Nos guste o no y teoricemos lo que teoricemos, somos monos modernos. Por eso algunos de sus libros finalmente también lo titulaban El mono desnudo. Entonces, estamos cohabitando entre la animalidad y la cultura. Bueno, entonces ahí queda planteado esta parte. Vamos a volver a Chicomostoc. Después de la prehistoria sigue para nosotros en México la época prehispánica. ¿Por qué la época prehispánica hay un avance cultural agigantado? Porque estamos hablando de un modelo de sociedad de naciones seminómadas y de naciones que están buscando lo que todas las civilizaciones de su tiempo buscaron, porque históricamente los vamos a colocar en el mundo antiguo, que buscaron una fuente de agua y una fuente de alimento, que generalmente la gloria de este alimento, de esta supervivencia para la humanidad, es un cereal. Tenemos el trigo, el famoso trigo y pan en Europa, y aquí tenemos el maíz. Y aquí podemos ir viendo, ya con el juicio de la historia y los paradigmas, que lo que cubrieron de sagrado nuestros antiguos mexicanos, pues no era más que la sobrevivencia. El Quetzalcóatl sagrado, el maíz, y lo que hicieron, pues fue ingeniería biológica, biotecnología primitiva. Oye, me estás impresionando. Ingeniería biológica. Sí, claro. Biotecnología. Sí, biotecnología. Qué locura, a ver. Primitiva, porque se vieron en la necesidad de preservar semillas y de domesticarlas, como lo que nosotros vemos en la escuela con el padre Mendel, de hacer todo eso. ¿Por qué? Porque no había animales proteicos que perseguir y que comer, como era en el caso de los norteamericanos, que solo tenían que corretear al búfalo y todos comían carne y toda. Pero volviendo a eso, ellos llegan a una conclusión como sociedad. Para sobrevivir, aunque no nos guste, nuestro instinto principal es el de la supervivencia. Para sobrevivir necesitamos conocimiento. Esa fue la primicia de su búsqueda de transculturizarse. Y para poder hacer un intercambio, nosotros vamos a llegar con las otras naciones establecidas, porque nosotros somos seminómadas, y les vamos a ofrecer
los conocimientos de medicina, de historia, de arte, de filosofía, y vamos a extraer sus elementos. Lo que hicieron los náhuatl, que ahora está prohibido por la ley, se llama apropiación cultural, que ahora está prohibido por la ley, y protegen el patrimonio de los pueblos originarios para que las marcas no se roben sus bordados, ¿no? Nota a la actualidad. Derecho de autor casi. Sí, pero en ese tiempo no existían. Entonces, ¿qué dijeron los tlamatinimes náhuatl? Ay, ese dios de los mixtecos está muy padre, pero no se puede llamar Pitao Cosijo. Se va a llamar Tlaloc, se va a llamar Chipetotec. Ese dios de los mayas, Quimí, ese esqueletote, me impacta, me gusta. Pero no podemos, nosotros hablamos náhuatl. Entonces se va a llamar Miquistli. Y fueron construyendo un monstruo cultural en el buen sentido, que encontró su consolidación en la toltequidad y en Teotihuacán. Entonces, ellos reescribieron, por eso se habla mucho que yo hasta esta etapa de mi vida lo entendí. Por eso los mexicas, los tepanecas, todas estas naciones reescribieron la historia a su manera. Oye, A ver, oye, ahora algo de Tezosomoc, un pequeño fragmento de su poema. Oh, amado Tezosomoxin, señor Yacateltel, Ispiuski, místico Tlatoani Tepaneca. Brotaste de una flor sagrada de Cuepalxochiltzin. Pronto renacerá el Tepanecapan y volverán a empezar nuestras cosas. Fabuloso. Oye, pero otra vez, para centrar precisamente... Entonces, hicieron todo este recorrido y vamos a verlo ahora sí que en palabras llanas. Sí. Hay muchos errores en la historia extraoficial, ya para que nos contraten para reescribir la historia. No, ¡Qué cuánta vanidad! Oye, sí, imagínate que pues nosotros dos sencillos y humildes cronistas de Azcapotzalco y estamos como queriendo aquí... Somos etnólogos amateurs y... disculpen a nuestra audiencia, a que no vaya a escuchar en el futuro, pero bueno, nos pusimos a estudiar algo y estamos expresando desde ciudadanos originarios, de pueblos originarios, estamos abusando, pero vamos a centrarnos en esto, Azcapotzalco, la transculturización. Sí. Déjame tenderte el mapa, mi querido Marcelino, que es muy importante para entender esto, porque a mí me costó mucho trabajo, igual que a ti, somos grandes lectores. Bueno, el punto es que la historia oficial nos confunde porque nos hace pensar que los olmecas, los mayas, los mixtecos, como que parece que ya no estaban cuando llegan los españoles. Y todas estas naciones seguían sus procesos. Oh, sí. Tenemos evidencia de esta transculturización porque los nahuas dejaron poblados donde se habla náhuatl. Sí, así es. Y donde dejaron sus alimentos, sus costumbres, sus tradiciones. Hay algunas teorías que nos dicen incluso que ellos decían, intercambiemos un ciudadano o un niño para que este niño nos enseñe a nosotros toda su cultura y el que se queda les enseña a ustedes nuestra cultura. Como tú dices, y dice Romero Vargas Iturbide, no había propiedad privada, no había derechos de autor, no había delitos en ese sentido, ¿no? El conocimiento era libre. Y es así como ellos, con este badaje cultural, hacen sus códices. Debió de haber habido elementos propios, pero también fueron un poquito disminuidos ante lo nuevo que ellos integran. Y lo primero que van a fundar, como ya lo hemos dicho en todos estos programas, no va a ser Tenochtitlan, va a ser el Tepanecapan. El Tepanecapan va a ser la síntesis de la cosmovisión y de la cruzada educativa transculturizante más grande de todos los tiempos. ¿Cómo ves? Y que se configuró en lo que se llama el Gran Altepetl de Tepanecapan. Sí, claro. ¿Podemos decir eso? Sí, claro. ¿Por qué? Porque con estos conocimientos que asimilaron los náhuatl, entonces crearon un territorio cultural. ¿Cuáles fueron? Una pregunta obligada sería, ¿cuáles fueron los conocimientos que buscaron transculturizar a sangre y fuego? Astronomía, para tener el Tonalamat. Siéndote honesta, pues yo tuve la fortuna de, un saludo a mi alma mater, la FES Zacatlán, UNAM. Tuve la fortuna de estar en esta onda de historia y en filosofía. Y te puedo decir que muchas cosas se prestan a la confusión, pero el calendario maya que yo tomé este curso en la universidad es muy complicado. Yo supongo que los náhuatl dijeron, esto está muy enredado y son unas ruedas del tiempo y el solkin y el cargador del tiempo. Y hicieron algo un poquito más sencillo, pero no dejó de ser portentoso, que fue el
el Tonalamá, del Tonalpohualli. Sí. Pero a su vez, en esas mismas naciones continuó la transculturización. Mucho respeto y afecto a otra nación en pie, que es la nación Ñagñú y la nación Huirrárica, Sí. que las ubicamos como nación Otomí o nación Huichola. ¿Por qué? Porque ellos llevaron otros procesos de asimilación cultural. ¿Qué dijo el Ñagñú? Yo soy el cuidador de la tierra, ya tengo mis cangandós, mis dioses, mi cultura, mis ritos, y no voy a hacer ese proceso tan desgastante que hicieron los nahuas. Cuando ya tengan el calendario, no me vayan a linchar los ñaños, por favor, cuando ya tengan el calendario, mandemos a alguien a que lo copie. Y así le hicieron. ¿Qué pasó con nuestra nación en resistencia que debemos de proteger, amar su arte tan bonito de la nación Huirrárica? Que se den entre los aztecas y los españoles y los mayas. Nosotros le corremos a las montañas y así protegemos nuestra cultura, que sobreviven los bordados. No vamos a decir que no sufrieron la esclavitud, pero buscaron aislar su cultura, aislar sus rituales. Y por eso son naciones en resistencia. Si vemos sus bordados, pues tienen muchos elementos prehispánicos. Pero eso, me estás hablando así, Marisol. Te estoy explicando los procesos de transculturización. Sí, por eso, y los entiendo, pero también permíteme. Sí, Porque claro. la manera y el tono que lo dices también para la audiencia, no vayan a decir es que son puntadas de la maestra, dije. Van a ser puntadas de la maestra en cuanto a lo que está desarrollando el discurso, pero yo estoy entendiendo que también, al fin de cuentas, es una hipótesis, como tesis. No Por lo podemos supuesto. confirmar al 100%. Mi querido amigo, tocas un punto álgido y tenemos que tener un amplio criterio no positivista para el estudio de las ciencias humanas e históricas. Pero también hay que investigar y hay que ser tajantes, porque en México tenemos el Mexican Curious, tenemos ciertas fantasías donde le metemos demasiada política a la historia y no llegamos a entender ni siquiera esos sencillos procesos. Y eso complica todo. Un ejemplo, con todo respeto, híjole, eso nos van a linchar varios. A ver. Los pseudo historiadores. No, todos en Mesoamérica daban la mano, se besaban, se abrazaban, sí. estaban en una fiestota, casi hippie, consumiendo psicotrópicos y todos. Eso no es cierto. Y hasta cuartos de donitas se llevaban, ¿no? Sí, todo era felicidad. Ajá. Eso es un crimen contra la historia. ¿Por qué? Porque había un Estado, había paz social, había un orden social. No estaban todos ahí disfrutando y bailando, ni tampoco estaban comiéndose unos a los otros. O sea, son extremos de lo que le llamamos el imaginario colectivo. Bien, sí. Que le da en la torre, porque no podemos decir groserías, por N razones. Una que otra, pero podemos decirla. Le da en la torre a la realidad. Y ahora, no podemos meter a la gente a un laboratorio, pero para hacer estas investigaciones se ocupa el método lógico-filosófico. Un ejemplo básico, una discusión de sus historiadores. Ya, olviden la conquista, eso ya pasó, ya no importa. A ver, compañero, ¿en qué idioma está hablando usted? No, pues en español. Y usted es un fruto de sus circunstancias sociohistóricas y también sus alucines. Por eso es importante, porque también de repente, queriendo empatizar con nuestra realidad actual, empiezan, por ejemplo, a inventarme que había mujeres gobernando Tenochtitlan. Eso no es cierto. Tenochtitlan es la cuna de la masculinidad del mundo antiguo. No hay violencia de género, pero tampoco vamos a inventar que las mujeres gobernaban, para hacer una novela histórica muy interesante, ¿no? De mujeres musculosas, cuando las mandaban a cuidar a los hijos, ¿no? A eso me refiero, o sea, pero yo te voy a decir que esto son 25 años de estudio riguroso, no creas que es una fumadilla, una puntada. Bueno, oye, Marisol, permíteme. Precisamente para poder pasar y seguir el desarrollo de lo que se llama la transculturización en Azcapotzalcos, pueblos y barrios, porque para eso es radiografía urbana, que además tenemos que agradecer precisamente a Totlaltol Cepi Radio. Totlactol Cepi Radio, que estamos aquí precisamente expresándonos y darles conocimientos del Tepanecapa. Oye, porque es exactamente, Tepanecas, Tenochtitlan, ahí hay otro encuentro que tuvo que haber dado
dándose en 1426, 426, 27, 28, por ahí los historiadores, ya he visto varias fechas, siempre me agarro la del 426. Y allí hubo otra vez unos encuentros. Transculturizaciones violentas. ¿Y qué se dieron? ¿Tú ahí qué Bueno, retomas? la parte base es que ellos eran de estas naciones venidas de Chiscomostoc, que venían haciendo estos intercambios culturales acompañados de observaciones astronómicas, acompañados de la construcción teogónica del mundo y de incluso del arte. Pero toman elementos diferentes. Los tepanecas le van a rendir culto a la dualidad virtuosa Quetzalcóatl-Tezcatlipoca. En la gran Teocalli, que esperemos que salga de las entrañas de la tierra, eso es un alucín, pero esperemos ver, así como en la profecía consigna de Cuauhtémoc, en la consigna de Tezomoc, esperemos que el Tepanecapan rompa esas piedras de arte virreinal de la catedral y Marisol, salgan. permíteme un poquito para ser un poco didáctico, sobre todo porque pues, nosotros tenemos que apegarnos precisamente a un guión, Claro. ¿verdad? Con el cual precisamente estamos aquí y se ve que se desarrolló el programa y estamos hablando exactamente de lo que se llama transculturización en la cosmovisión del mundo náhuatl, evidencias en el Calpulli e importancia de la transculturización en La la gestación gestación de la Ciudad de México. Pues sí, pero Te no digo, me dejas terminar no, la es que historia, es ¿me importante. permites? Es que es bien necesario, porque te digo, porque Sí, sí, por el supuesto. tiempo. Sí, claro, claro. Por eso, Bueno, por el tiempo. vamos a acotar esto que pasó. Sí. Y en este caso, eran en un inicio aztecas. Huitzilopochtli, según la evidencia del documento La Tira de la Peregrinación, les cambia el nombre a mexicas. Ellos adoran al dios de la guerra, su guía es el gran Huitzilopochtli que nace guerreando, con la Xucoatl en la mano. Y entonces el señor de Azcapotzalco les da un lugar agreste. Pero todos ellos tenían una preparación para sobrevivir, todos comían serpientes. Se comen las serpientes, se fortalecen de este viaje tan pesado que fue este andar por todo el territorio y le quitan el poder al señor de Azcapotzalco. Y van a consolidar la segunda triple alianza, que es la formación, pues ya después lo que va a pasar en la conquista de la Ciudad de México, con los señoríos de Tlacopan, parte comercial y observatorio astronómico, porque Tlacopan significa el lugar de lugares sobre la tierra, lugar sagrado de lugares sobre la tierra. Van a tener muy en alto en la Triple Alianza a Texcoco, porque para ellos la poesía, Texcoco, la Atenas mexicana, capital cultural, va a ser fundamental. Es la única razón de que ellos respetan el señorío de Texcoco y ellos van a ser la parte militar de la consolidación del Altepe. Y van a fundar lo que estamos conmemorando hace aproximadamente 700 años, que tuvimos una fiesta preciosa, que es el nacimiento de Tenochtitlan. Aunque no aparece en la oficialidad, con los conocimientos y las piedras y el modelo del Altepe y del Templo Mayor Tepaneca, va a ser el modelo, va a ser la génesis de Tenochtitlan. Oye, Marisol, precisamente quiero hacer esta referencia para ir otra vez, ir como, no es que yo quiera ir centrando, sino más bien ir avanzando el programa, Sí, permíteme. sí, sí. Recordemos precisamente que la caída del gran señorío tepaneca se da en el 426. Correcto. Y la caída de la gran Tenochtitlan se da en 1521. 13 de agosto de 1521. Entonces prácticamente son casi 90 años de hegemonía mexica. Pero en Azcapotzalco, o sea, ahí se dividió. Ahí inclusive tenemos evidencias arqueológicas, inclusive también por nomenclatura, porque tenemos una que se llama aztecas y otras tepanecas. Y tenemos también un tercer elemento, ahora sí que estudiando estas apropiaciones culturales, porque también hubo, desde ese momento hubo una tercera raíz menos popular, que fue la raíz ñañú, porque la nación ñañú migró, trajo sus deidades, trajo sus tradiciones, y tenemos la hipótesis, como tú mismo lo dices en las ciencias históricas, que algunas fiestas, las veintenas, el Xocohuexin, ocuparon un poquito del sincretismo cultural del ñañú, que ya se sincretizó.
Por eso los procesos de sincretismo cultural se dieron antes de la conquista. Ellos con ese conocimiento fundan el Altepet, que ya quedamos que es tierra y agua, para una ciudad que también es una tlachinoli, todo simbólico. Y traen los nombres de los calpulis, que son esta célula de la sociedad, que va a ser ya una identidad consolidada, que son cosmogónicos, que son teológicos, que son agrícolas, que nos hablan de artes y oficios como un elemento social, de escuelas comunitarias, y que van a ser estos sagrados nombres que tenemos que defender a sangre y fuego, que le van a dar rostro a la ciudad y que después van a pasar a ser los pueblos y barrios originarios. Oye, déjame felicitarte porque crees, llevamos un buen ritmo en el desarrollo del programa, porque precisamente ahí del nacimiento de los pueblos originarios como territorio cultural transculturizado, que es lo que acabas de tomar, nos vamos a la transculturización de la conquista espiritual en el contexto de la invasión española. Y esto te lo digo porque pues vamos conduciendo porque el tiempo no perdona. El tiempo premio. Bueno, entonces ya tenemos Tenochtitlan, ya tenemos el Altepet. Aquí algo muy interesante que hay que decirle a nuestra audiencia: no fueron exiliados. El concepto del exilio no existía en Mesoamérica. Fueron, vamos a ponerle, empleados o quizás vasallos sin vasallaje de la Federación de los Mexicas, que les pedían un sistema tributario. Pero este sistema tributario, que lo vemos en la matrícula de tributos, habla de que ya había una asimilación cultural de la toponimia, de los pueblos y barrios originarios, y además en su escala social económica de qué era valioso, porque los tributos ahora no tendrían un valor económico, sería cacao, sal, tantas mantas bordadas, eran cosas que para Europa o para nosotros que ya estamos en el sistema mundo capitalista, como dicen los últimos poetas del mundo náhuatl, en nada fueron valoradas. Tantas plumas de quetzal, tantas rodelas, tantos trajes de danzante, tantos trajes de guerrero águila, tantos trajes de guerrero celot, eran cosas muy valiosas culturalmente. Pero para que pudieran ellos pedir el tributo, hablamos de un proceso muy complejo, hablando de que no hay internet y que no había una situación tan homogénea como ahora, donde ya se había habido esa asimilación cultural. Y cuando ellos pidieran, quiero un traje de guerrero águila, el pueblo dominado sabría cómo hacerlo. O sea, estamos hablando de técnicas, de artes, de oficios, de asimilación cultural. Incluso una cosa que no nos podemos explicar es qué tan fuerte fue esta cruzada transculturizante que el idioma hegemónico se volvió la lengua náhuatl, el idioma comercial. Porque déjame decirte, mi querido amigo, que tenemos un gran desperdicio de las lenguas originarias, porque nuestra amada lengua náhuatl era la principal, pero nuestros ciudadanos del Altepet, del mundo antiguo náhuatl, eran políglotas. Y lo eran porque ¿cómo se comunicaban con los mayas? Tenían que haber sabido maya, tenían que haber sabido mixteco, tendrían nociones de ñagñú. Sí. Y eso hacía que sus ardillas mentales, sus cerebros, estuvieran más avanzados que nosotros. Sí les giraba la ardilla. Les giraba hasta desmayarse, porque es difícil aprender otro idioma, es un proceso complejo. Yo lo digo porque soy políglota. No, sí, modestia aparte. Yo siento que la maestra, pues aparte de náhuatl, es maestra de inglés. Precisamente pues, el español, ella es correctora de estilo. Y, oye, Marisol, llevamos un buen ritmo, como te decía. Entonces, para que no nos perdamos el hilo, llegan los españoles, ya hay una consolidación, como lo pusimos en nuestro artículo, de lo que le vamos a llamar el territorio cultural. Y ahora viene un choque de la primera transculturización violenta. ¿Por qué? Cuando las partes donde no se habla náhuatl y que no se mezclaron en la cosmovisión, vamos a ver nada más el ejemplo purépecha. Los purépechas hay medio que se pelearon porque sí había guerra y todo, pero pues muy mediana porque había alimento. Y dijeron, no queremos aprender de los náhuatl ni que los náhuatl nos aprendan nada. Se encerraron y no se metan con nosotros porque nosotros tenemos ya armas de metal. Y los mexicas, los náhuatl dijeron, que se queden con su cultura, no nos interesa.
Y les afectó porque finalmente lo que fue asimilado por los náhuatl pasó a la historia y lo de ellos es más difícil, aunque coincidentemente le denominan los estudiosos al territorio Mesoamérica, porque aunque no aceptaron voluntariamente la transculturización, hay elementos de asimilación cultural que comparten, como el culto a los cuerpos de agua, como el culto incluso que pasa nuestros días del Día de Muertos. Oye. Entonces llegan los españoles y ¿dónde está la pérdida? Vamos a pensar como lo vimos en la definición. Primero hay una pérdida. ¿Qué elementos originarios se pierden? El idioma. Otro elemento que no es neutral, los dioses. Toda la teogonía se pierde porque aquí ya empieza la historia de la maldad de las religiones monoteístas que acabaron con el mundo, y siguen acabando con él, las religiones monoteístas. Mandan a los sacerdotes, que eran los universitarios de ese contexto de la Edad Media, españoles, y les dicen, tienes que investigar todo sobre sus cultos, porque vamos a exterminarlos, luego les vamos a echar la Inquisición, o hacer algún hinchamiento, sí, pero tenemos... Si queremos a la Gestapo, Inquisición. Viene una frase muy cruel, hay que conocer al enemigo. Y ya más delirante, que podemos ver en el Códice Florentino, el diablo toma muchas formas. No, comienzan a cortar el diablo, ¿no? En las culturas. Pero ellos eran el diablo, pero bueno, y ha engañado a los naturales. Hay que llevarlos a la religión de la espada y ¿qué? La espada y la flor, no. La fe y la espada. La fe y la espada. La cruz y la espada. Como en el escudo de los dominicos. Pero el bueno. Exorcismo, porque sacarles el diablo. He de decirte que me piden muchas visitas de arte virreinal. Y fue lo más complicado para mí aprender en la universidad por esta carga. Y entonces, fue triste porque ahorita en estas reflexiones de identidad, de independencia, el vencido, el esclavo, quiere ser el amo. Hay unas dialécticas así muy, muy, muy locas a partir de Hegel y otros occidentales. Y llega a asimilar tanto lo que no le pertenece que es capaz de morir por ello. Y perdón, pero lo tengo que decir. Entonces, ¿cómo se va a ver el fruto de estas transculturizaciones violentas? En la independencia de México. ¿Por qué? Porque el mexicano va a estar dispuesto a morir por proteger los valores criollos y hispánicos, porque ella es lo único que conoce. Sí. Entonces, finalmente, ahí inicia te pido un favor. La gran traición. Maestra, exactamente, el originario es lo que quiere defender, son los valores criollos, porque es lo único que tiene. Es bien importante. Y además es un efecto de la esclavitud. Pero fíjate que esto a lo mejor lo vamos a poner al escrutinio de, sobre todo los estudiosos. Ahorita quiero hacer algo precisamente para que hagamos un brinco muy interesante. Hay que relajarnos con el chile, sí, no, el chile poblano. Lo que pasa, que por ejemplo, no podemos quedarnos atrapados en un desarrollo de planteamiento. Vamos a platicar dos anécdotas que a mí me gustan mucho para entender la transculturización. Primero, el traje que nos encanta y que pues aquí lo conocemos en la ciudad, que es el traje de la China poblana. Uh-huh. Este traje de la China poblana nos habla de que no solamente vamos a tener transculturizaciones hegemónicas, nosotros tuvimos migración oriental, los puntos pensiones españoles traficaron gente de todas partes, de Filipinas, de África. Entonces, la transculturización no siempre son dos grandes que se pegan y se dan. En este caso, en el caso de la China poblana, es una mujer de origen oriental que vivió en la India, que vivió en Tailandia y que trae esas modas que llaman la atención. Y además, en este mundo que era políticamente incorrecto y lo sigue siendo, pero ya no tanto, la casan con una persona oriental, con un hombre de origen de nacionalidad china. Y entonces le dicen la China poblana. Sí. Y usa todos estos trajes porque ella trata de replicar lo que vio en Oriente. Y esta transculturización tan interesante coincide con la independencia, que sí te puedo decir que es nuestro y que es de la ciudad. Como las cédulas reales nos hacían andar en guaraches, nosotros no podríamos andar ni siquiera vestidos así, si fuera esa época, porque nos dirían el rey de España, por órdenes del rey de España, todos sus esclavos deben de estar uniformados, manta blanca sin adornos, guaraches, bajarse de la banqueta. Entonces, el estallido de la independencia, ahora sí que las libertades de la moda entraron porque la gente dijo, ay, vamos a volver a bordar, vamos a ponernos el rosa mexicano, que por cierto fue ya titulado como rosa mexicano del siglo XX, vamos a poder acatrinarnos.
hispanizarnos, crear el Acatinarnos. folclore. Sí, lo que hablábamos como en las críticas de Guadalupe Posada. Ya no tenemos que traer el uniforme del originario, por no decir la palabra racista, imagínensela. Sí, que puede ser racismo. Ahora ya podemos, con esto que en mi tesis yo he puesto, el traje de charro le devuelve la dignidad al mexicano. Pero, sé que no te gustan las leyendas, pero te voy a contar un chisme. El del charro El sin charro, cabeza. no, bueno, charro no, negro. el charro negro es Catlipoca. Bien, muy bien. No lo arruines, compañero. Bueno, pero sigue en tu Entonces, relato. por eso la gente que tuviera su forito, sus cosas, no, pues ahora yo me puedo acatrinar y ya no tengo que usar guaraches, me voy a poner unas bototas Sí. para mostrar que ya salí de la cueva de la esclavitud. Aunque recordemos que dentro de su locura, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, ya había hecho jurídicamente de viva voz una abolición de la esclavitud, que se va a concretar en el documento de José María Morelos, el siervo de la nación, de abolir la esclavitud. Pero de ahí deviene todo este folclore que está nutrido de todas esas transculturizaciones que además no tienen un fundamento racional, déjame decirte, ¿no? Y lo mismo pasó con los aspectos culinarios, con el chile poblano, que está representando la hispanidad, la bardera trigarante con estas monjitas del convento de Santa Mónica, pero es una muestra perfecta de la transculturización, porque todavía hablamos de una España y de un México medieval, donde tienen sus duraznitos, su producción de comidita, todo a la usanza medieval, y entonces hacen sus mezclas las monjitas, y le quitan lo originario al chile, ¿no? Le ponen así carnita, nuez de Castilla, porque debe ser nuez de Castilla, bueno, que te voy a decir y se algo. vuelve un emblema nacional. Que te voy a decir algo, lo que pasa es que ahora que se ha hecho muy popular, porque es más, ya más comercial, más todo, sí me hubiera gustado ver un ejemplar precisamente con lo que aquellas monjitas deleitaron a Iturbide. Precisamente, sí es exactamente como ahora lo ponen en los restaurantes gourmets, y que le ponen, creo que hasta, pero bien formaditos, los granitos De Granada. de la granada y todo, ¿no? Pero, bueno, pero al fin de cuentas sí es un producto de transculturización, y sobre todo ya ejemplificado en lo que es la alimentación. ¿Cómo lo vemos en Azcapotzalco, con la Ciudad de México? Vemos que sobrevivieron los esquites, los elotes, los tamales, pero los para los más populares, ¿no? Además, que además lo vemos donde quiera, en cualquier esquina, pues, pero que llega hasta nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Qué crees, Marisol? Yo sí quiero saltar un poquito por esta razón, porque precisamente con el desarrollo del tema, y no quedarnos atrapados quiero un chile en nogada. Inmediatamente saliendo de este programa. Quiero un chile en nogada ahora mismo. Bien, mira, vamos a buscar algo de actualización de bueno, todo este nada discurso. más un paréntesis, a ver, sí, para acabar de situar esta idea. En este caso, en la Ciudad de México, no sobrevivieron, por ejemplo, las ofrendas a Cihuateteo o las ofrendas de amaranto a Huitzilopochtli. Todos estos panes rituales, que aparte de su ritualidad eran sumamente nutritivos, no sobrevivieron. Ni tampoco sobrevivió la costumbre de el cuerpo de agua, igual que mi cuerpo es la medida de todas las cosas, es sagrado, le llevo un regalo. Eso se perdió. Y es nuestro deber buscar esa reivindicación histórica, porque esos elementos fueron aplastados. Pero ya sé a lo que vas. No sé, la transculturización en el sistema mundo capitalista no se pierde. Es un proceso inconsciente y amoral que pasa, que no toma en cuenta aspectos éticos porque es aplastante. Si queremos hacer una línea de historia, ¿qué pasa en la Ciudad de México? Y vemos la denuncia social de nuestro querido y admirado Guadalupe Posada. Se llega a un exceso en esa transculturización y también asimilación cultural, porque como nos lo dice Octavio Paz y Samuel Ramos y Robert Bartra, se queda en la nada el mexicano. Me quitaron mi identidad, pero yo quiero proteger el español, la religión católica, los valores, pero te quedas como un loco, pero yo soy mexicano, ¿no? Que hay aquí, que hay allá, que hay aquí. El folclore me marea con la fiesta, me entretiene. Pero tal vez Robert Bartra tendrá razón y dice, en realidad estamos solos.
Octavio Paz, estamos sometidos en el laberinto de la soledad, queriendo tapar con esa festividad, con esa transculturización, nuestro dolor de haber sido los esclavos. En la ciudad más transparente del aire. Claro, Porque por eso me está supuesto. recordando para entrar a esa época precisamente con Carlos Fuentes, donde hay un casi nuevo ciudadano, ¿no? Pero claro, él también, así como se va a las clases de las clases políticas, del mismo mexicano, como que hay una pérdida de identidad, andamos perdidos, ¿no? Entonces tuvimos un periodo muy intenso con el afrancesamiento, que ya ves que en nuestro ensayo platicábamos que no fue tanto solamente un vicio porfiriano, sino un fenómeno en el que París, la París, Sí. era considerado la capital cultural del mundo. Nos destronó a Atenas y a nuestro Texcoco. París. Y la gente, la burguesía, la gente con medios económicos, mandaba a sus hijos a estudiar a Francia. Y los demás países que eran pobres, se pusieron aquí en México estas fábricas francesas, que ahora ya no son tan famosas, que venden a tarjetazos a meses con intereses y sin intereses. Y la gente enloqueció comprando telas y comprando todo, porque dijo, bueno, podría verme como un francés, ¿no? Ya que no tengo identidad, podría ser un Catrín. Y viene esta crítica de Guadalupe Posada, porque la locura de la mexicanidad y todo, es que en realidad la Catrina era una caricatura de crítica social, porque llegó un momento en que en la Ciudad de México los sectores altos económicamente, y quizás solo el ensueño de la posesión, decían, yo no voy a comer ese maíz es de pobres. Sí. Comeré garbanzo o lo que estén comiendo en Francia, pasta, espagueti, esto no, y ya ni pensaban en valor nutricional, sino en llenar como que una personalidad de hablar de que tenían, ¿no? Y además a mí lo que se me hizo tétrico es que los mexicanos enloquecieron por buscar personas con ciertas características físicas y apellidos. No te sigas de filo para poder cerrar un poquito Bueno, lo que decías. A entonces, esa Catrina le llamaron garbancera. Sí, era la Catrina Garbancera. Y la crítica social era, te puedes poner los trapos que quieras, irlos a comprar a la Lagunilla o al mejor almacén, pero todos somos un esqueleto por dentro. Eso. Aunque hay otra teoría sociológica que habla del retorno de Mictlancincuatl, Sí, la señora de los muertos. Y nos hace un poco el juego nuestro apreciado Diego Rivera, porque Diego Rivera le pone su estola de Quetzalcóatl. O sea, sí. Mictlancincuatl no regresó sola, regresó con Quetzalcóatl en el cuello y le da el abrazo a este joven Diego en esta pintura de una tarde en la Alameda. Muy interesante. Y se va, el movimiento muralista mexicano. exactamente, se va consolidando. Llega un punto que se rompe ese afrancesamiento, aunque pegó muchísimo para bien y para mal el positivismo, y tenemos algunos edificios que siguen consolidando lo que es la ciudad de los palacios, pero en estas gracias y desgracias que hizo don Porfirio Díaz, a mí me revienta como mujer del siglo XX, porque nunca se reconoció como un hombre originario, que hablaba una lengua originaria, que venía de un lugar hermoso de la nación de Oaxaca. Bueno, pues hasta se menciona que se fue a blanquear, hizo lo de Michael Jackson, ¿no? Sí. Se puso cremas. Sí, se maquillaba. Pero él era un originario. Entonces, ahí hay una traición a la patria en muchos aspectos, hay una transculturización negativa, y yo me quedé con esa herida histórica, porque todos los que legislaron, gobernaron y eran abogados y estaban ahí armando las leyes de reforma y todo, la mitad o la mayoría eran hablantes. Y todos negaban su idioma, todos negaban su origen, todos negaban yo no le gusta a mucha gente, ¿no? Pero yo siempre digo, orgullosa sangre en agua, Totomí corre por mis venas, ¿no? Pero bueno, había dignos representantes en aquel tiempo cuando el positivismo... pero estaban debajo del sistema hegemónico. Sí, eran muy pocos. De la oscuridad del Estado, exactamente. Pero Porfirio sí se pasaba. Y se maquillaba y todo. Era muy malo eso, la verdad. Muy absurdo. Bueno, oye, yo como que siempre empujando, porque tú sabes, el tiempo a mí me apura. Siempre como que traigo aquí un reloj imaginario. Y decimos otras influencias de transculturización europea. Ahí tenemos ahí estamos en eso, sí. Europea, afrancesamiento, la raíz que no se ve
la otra raíz, la afrodescendencia. Ese tocas un punto precioso. Obviamente, las partes que no formen parte de la cultura hegemónica van a verse mermadas, pero van a estar presentes. Ya hablamos de la fiesta patronal y algunos ritos y locuras que se hacen en los pueblos y barrios originarios. Los pueblos y barrios originarios son un territorio de síntesis cultural en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, pero también... Déjame anotarlo y anótenlo, audiencia. Está muy interesante. Repítelo, maestra. Los pueblos y barrios originarios son un territorio. de Azcapotzalco y la Ciudad de México son un territorio cultural. Bien. Una síntesis de luchas históricas, tradiciones, folclor, artes, oficios, todo. Idiomas originarios, pero también son un cierto territorio libre, porque sin maquillarlo mucho, pues hablamos de cierta marginalidad, de cierta comunidad. Entonces, tenemos este elemento que se refleja en la fiesta patronal de la afrodescendencia. Y esta afrodescendencia, yo te puedo decir que te estaba comentando esta anécdota personal de, para mí, el susto que fue ver a personas dedicadas a la ciencia, también creyendo en las artes mágicas, ¿no? Entonces, he de decirte que si vemos la línea del tiempo, estos pueblos y barrios originarios tenían a sus curanderos, a sus sanadoras, pero no solo se iban al cuerpo físico, también hacían lo que ahora le llaman las limpias. Y por mucho tiempo, ya hasta el siglo XX, había una persona dedicada, vidente, vamos a decirlo así, para no usar el término occidental de las brujas, muy occidentalizado, una vidente que hacía sanaciones espirituales y le decía su destino a la gente. Y ahí, por ejemplo, en Apolonia, en Acayucán, se dice que a veces había una fila hasta de 50, 70 personas. Déjame meter mi cuchara allí, no, maestra. Mira, porque precisamente yo quiero meter una nota de un registro que hizo, a lo mejor algunos de nosotros escucharon, seguro, con seguridad, escucharon de este señor Alejandro Jodorowsky, que al fin de cuentas es todo una autoridad en la cultura, ¿eh? Todavía vive. Un saludo. Todavía vive. Un saludo para nuestro querido Jodorowsky. Sí. Y también fue representante de la contracultura, ¿no? Sí, también algo tuvo que ver. Pero bueno, Jodorowsky decía una cosa muy interesante en Los magos y las brujas, en su libro. Él registró que en cada una de las colonias, pueblos y barrios, e inclusive de clase media, había como su vidente. Había que iban a consultar hasta para las limpias y que les hicieran las limpias con huevo. Sacar el mal. Y es más, pero eso lo hizo casi cuando vivió mucho tiempo aquí, cuando hizo la filmación de aquellas películas de la Santa Sangre. ¿No? Santa Sangre. Tuvo que haber sido los 70. Pero te voy a decir una cosa, lo seguimos viendo. Porque pues, vivimos nosotros. Ahí te va una canción, no la podemos cantar completa porque atentamos contra derechos de autor. Pero perdí mi ojo de venado. Soy un ser de oscuridad. Hazme una limpia, por favor. Que además yo traigo aquí mi chupamirto, ¿no? Recuerda que, pues, vemos cómo sigue esta transculturización de la magia de la tercera raíz de la afrodescendencia. Porque el mercado de Sonora yo creo que vende... Yo creo que ya han de ser como 4 millones a la semana. ¿A poco sí? Sí, de pesos. ¿Por qué? ¿Te has tomado la molestia de ir a revisar? ¿No? Pues la verdad leí las estadísticas. La verdad leí unos libritos. Una que limpia, que unos libritos por ahí, ¿no? muy Pero bonitos. de bolsillo. Bueno, pero a ver. Leí unos libritos muy bonitos de que venía como cuánto vendía el mercado de Sonora. Sí. Y yo veo, por ejemplo, somos gente de a pie en nuestro querido auditorio, aunque nos veamos así muy de la alta sociedad, pero... Mira, ¿qué tal? Entonces, yo en el pueblo originario que vivo, que es Apolonia Texcolco, yo veo estas manifestaciones de la afrodescendencia. Así como tenemos la parte que quedó hegemónica de que pasean a la santa y le ponen flores, como hacían los originarios. También, de repente veo cocos, babalaos. Una de las cosas que no sé si sea buena o espeluznante, respeto a todas las religiones, no nos vayan a embrujar por andar hablando de más. Mucho respeto porque... salen a hacer caminatas y rituales. Permite, es muy importante. En esa parte es bien importante porque precisamente respetamos antes que nada. Y visualizamos. Sí, porque la tercera raíz siempre se ha hecho menos. Además porque el cronista, pues nosotros tenemos que hacer trabajos. Registro de los fenómenos socioculturales. Y pues hemos visto que precisamente, yo no sé si sea precisamente como una religión, pero la santería, ¿no?
Sí, yo te puedo yo la decir veo cada vez más en las te puedo describir el territorio. Te puedo decir, de este lado está la iglesia, están los que son súper católicos, que están bailando con las mojigangas. En la siguiente calle ves coco, que es como un embrujo. Permíteme, Ves algunas cosas puestas, algunas ofrendas. que santeros que tienen sus negocios ponen sus palmitas esas que como cortinitas. Dices, ay, ahí están gentes que hacen este tipo de... Sí, porque hay cierta libertad para realizar estas no, claro, prácticas. y Nos vale, abriga la con Constitución mucho después respeto, de la Revolución con mucho Francesa. respeto antes que nada. Pero sí forman parte. Pero viendo de la tercera raíz, tenemos que pasar hacia otra parte, que nos habló mucho Samuel Ramos. Al quedarnos sin identidad viene la imitación. Va a bajar por la doctrina Monroe, de América para los americanos. Uy, hasta no te fuiste. Va a bajar, sí, porque recuerda que la transculturización nos enfermó mentalmente como mexicanos. Perdón, no hablamos de partidos, O sea que estamos muy dañados. Sí, recuerda lo que hicieron los conservadores. ¿Cuál fue la fumadota que hicieron los conservadores? Hubo una muerte por 11 años para lograr... eso sí podemos darle a los conservadores, ¿no? Para lograr la independencia de México, sí. Para consolidarnos como una república que era lo más acercado a la justicia social. Pero oye, otra vez te vas hasta allá. No, deja que te diga lo que hicieron. Pero no nos veamos a ver más, permíteme. Bueno, vamos a moderarlo. Estamos hablando de conservadores y liberales. Pero es que íbamos bien. Sí, por eso. Vamos a hablar de primero y segundo imperio mexicano, tranqui. Dame chance, mira, rápido. ¿Qué pasó con México cuando se quedó huérfano? Que lo vemos con estos cultos que pasaron. Habíamos sido ya entrenados y dominados por la cultura hegemónica europea. Éramos como europeos de tercera, de quinta, haz de cuenta. Ya está eso en la mesa. Mucha gente se siente huérfana. Hay que entenderla, aunque quisiéramos recordarles a sus progenitoras. Mucha gente se sintió huérfana cuando ya no estaban los españoles gobernando. Y le ofrecieron el trono otra vez a Fernando VII. Y dijeron que venga un monarca agüero, europeo, refinado y civilice al peladaje. Y el engendro fue el Segundo Imperio, después de que Iturbide se volvió loco y se llamó Iturbide I. Después tenemos la llegada de Maximiliano de Habsburgo, engañado y como tú quieras, y que después en la vida real fue abandonado por los conservadores porque era más liberal que Juárez, lo que sabemos en sus políticas y todo. Pero eso fue una consecuencia de una transculturización atroz. Y después de que pasan esas modas y tenemos las intervenciones y todo, ahora Estados Unidos va a decir, vamos a suponer que iba a haber más influencia europea. Tú te metes con México y te metes conmigo. Y yo tengo armamento y yo tengo fuerza. Ahí viene la intervención del mal hermano. Entonces el mexicano dice, bueno, ya pasó la moda de Europa, ahora hay que asimilar los elementos norteamericanos de la cultura. Interesante. Y viene el pachuco y todo pero también como que te necesito obligar, porque tenemos que avanzar en el programa y te voy a decir algo. Este programa va a durar 5 horas. Y es tuyo, ¿no? Además. Permíteme. Tendríamos que, precisamente para poder hacer un buen salto, además chistoso y simpático, poner precisamente en el programa lo que se llama la imagen del santo del Enmascarado de Plata y el perro aguayo. Sí, porque es más fascinante. Engendra la locura, engendra la lucha libre, por ejemplo, en mi tesis de transculturización en las fiestas patronales, la lucha libre no es un elemento ni originario, ni prehispánico, ni de tercera raíz, pero vivimos en un sistema mundo capitalista, donde la sociedad requiere estas válvulas sociales de expresión, que a mí me daría miedo porque se gritan y todo, ¿no? Pero vemos precisamente cómo intervienen en los pueblos y barrios originarios porque también intentan promover el deporte y son proyectivas. Vemos a personajes de cómic, personajes ahí norteamericanos, que están haciendo la lucha libre, que crean una historia, que incluso también tenemos orgullosamente en los pueblos y barrios originarios afrodescendencia de otros países que viene a hacer esta lucha libre para divertir a la gente y complementar este nuevo folclore. Y ya después la pelotita pega en las tribus urbanas. Bueno, vale la pena esto comentarlo porque nosotros, nuestro territorio cultural es Azcapotzalco, el Azcapotzalco de este tiempo, el actual, y nosotros vemos con más frecuencia que en San Martín, Xochinahuac, Santa Polonia, Texcoco, en San Andrés, con otras colonias populares,
cada vez se programan precisamente luchas. Le está yendo muy bien ese ramo de los Ya hasta las luchadores. cobran, unas las regalan y otras las cobran. Pero vemos también cómo se engendra una nueva identidad. Y la sociedad de los barrios se proyecta, les grita cosas, crean una historia, Pero les avienta sí, monedas pero permíteme, porque luego colocamos mal el dato. Eso lo estamos viendo precisamente en la cuando, actualidad. donde se culmina precisamente donde hay toda una relación social de los pueblos que son en las fiestas patronales, que es ahí donde precisamente año con año, precisamente la gente se congrega para poder hacer como esa vida social, otra vez de reconocerse, Comunitaria. donde inclusive los que alguna vez emigraron regresan a recordar sus infancias y todo esto. Por eso es bien importante. Si nos vamos sobre ese Ujú. mismo Sí, sí, eje de y de discusión, hecho sería ahí bonito. te puedo decir cómo en los patios de las iglesias, en los atrios, donde se realiza, ya dejan de ser un territorio sagrado, porque ya hay una lucha libre donde se gritan groserías Sí, y de recrean veras. una historia norteamericana y sobreviven algunos elementos inocentes como el pan tradicional, los huevitos llenos de, ¿cómo le ponen? Confeti, las espumas esas que deben ser una transculturación también, pero en los alimentos ya no solamente venden pozole, tostadas, lo creemos los antojitos mexicanos, estos pambacitos, sino que ya venden hot dogs, hamburguesas. ¡Qué Y barbaridad! venden, incluso la verdad yo, tal vez se ofendió el señor de los hot dogs en los días patrios, pero en el barrio nos decimos todo. Entonces estaban vendiendo tostadas patrias y toda la comida mexicana y estaban vendiendo hot dogs y le digo, ¿cómo se atreve a vender hot dogs en los días patrios? Ay, oye, te iba a hacer caso, ¿no? Le No, 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 valió. al contrario, no, es más de eso. Pero hasta en la comida Permíteme, vemos, eso ¿no? lo estás diciendo jocosamente, porque eso ya nos. Que vendan sus hot dogs y sus hot cakes. Permíteme, porque yo déjame contarte algo. Quieres acaparar mucho la palabra, maestra. ¿Y Permíteme. qué? 1900, exactamente 84, es una referencia, porque precisamente Fernando Benítez me lo recuerda. Estos días estuve haciendo unas lecturas. 1984, editorial Norma, lo distribuye aquí una empresa mexicana editorial y trae el libro McDonald's. Lo trae porque se está promocionando, precisamente se está promocionando la empresa esta de las hamburguesas McDonald's. Que no Quien, podemos decir marcas, Marcelino. de veras, Qué dame esa. Bueno, bárbaro. pero es que era bien importante el dato, ¿no? Sí, ¿Por qué? claro. Bien importante, pues es histórico. Exactamente. Mejor vamos a leer En, e- Batallas en el Desierto. en este 84, la gente se desbordaba, hacía filas Sí. increíbles. La primera sucursal que estaba por periférico, era increíble cómo se hacían filas para ir por su hamburguesa. Entonces, no se Estamos extrañe que haya hot enfermos. dogs que ya desde hace mucho Estamos tiempo ya enfermos. están. Pero, Pero te recuerdo que Francisco Toledo ujú. no dejó que vendieran hamburguesas. Ay, qué bueno el maestro. No dejó que vendieran Ahorita hamburguesas el maestro Francisco, que siempre le en paz defendió la descanse, sí. cultura, y déjame Y decirte algo, además les dijo, hablen sus lenguas originarias. sí, y eso Aunque y fue seguramente no hablan. resistencia. Sí. Y precisamente Carlos Santamaría Novillo, hace unos días o unos meses, publicó un gran libro sobre mexicas y tepanecas. Es necesario buscarlo. Y lo mencionamos en este programa porque ojalá llegue a sus oídos del maestro, porque lo respetamos mucho. Él se le conoce una publicación muy interesante en las revistas Artes de México, por allá del 2010, que habló sobre Escapotzalco, y se fue hasta España, hasta precisamente ver los archivos de Sí, Indias. sí, sí, claro. Hizo un estudio fabuloso que ojalá pronto lo tengamos con nosotros para que podamos recibir sus enseñanzas. Muy buena recomendación. Yo también para asimilar estos procesos de transculturización les recomiendo mucho la lectura de Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, porque es un tratado novelado de la transculturización. Porque también una de mis aficiones en la locura de mi cerebro, locura virtuosa, también soy crítica literaria. Espérame, por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo, el mundo entero. Si me mandas, te lo pongo de otro. ¿Será algo relacionado? No, ¿verdad? Porque es una película. Ahí tenemos Esa es una canción. tenemos la de Mariana de Café Tacuba. No, bueno, además yo con todos los que platico que escucharon de mi generación y leyeron Batallas en el Desierto, quedaron fascinados con esa imagen. Y además de lectura, ¿salió película?
No sé si se haría película de Botellas en el Desierto, creo que no. No, creo que no, o creo que sí. Deberían de hacerla. Esa y también, No, para no. entender la Ciudad de México, ya mencionaste a este gigante de Carlos Fuentes que tiene una biblioteca ahí en Jalapa. Hay que irnos a Jalapa a ver la biblioteca de Carlos Fuentes. Ajá. Tenemos un libro maravilloso para entender la Ciudad de México y la transculturización, que es Aura. Ah, no, Ese. también Y la triste realidad de la profecía que viven los de humanidades, que están buscando los historiadores un trabajo en el periódico. Oye, Marisol, precisamente porque ya estamos dando como que ahí el patinaje para la salida del programa, sí, permíteme. sí quiero Es cerrar que con tribus las urbanas. Sí, quiero cerrar con lo de las tribus urbanas. Bueno, tenemos la especialidad precisamente en Azcapotzalco y tenemos la evidencia hasta por escrito de cómo en la fiesta patronal entra la ropa de la tribu chola. ¿Por qué? Porque es la comunidad la que a su parecer sigue creando el folclore. Entonces vemos estrellas que representan a la cultura norteamericana, las gorras características en las mojigangas. Tenemos nuestras mojigangas cholas que cada año cambian, pero tenemos nuestras mojigangas cholas. ¿Por qué? Porque el mexicano sigue hambriento buscando identidad hasta el día de hoy. Y eso no sabemos hasta cuándo va a pasar. Y tenemos un mural que desafortunadamente le tomamos fotos a todos, que ya está en deterioro. ¿Me dejas decirlo dónde? Sí, diles en dónde estaba. Ya casi, precisamente el tradicional tianguis o mercado de las vías de Santa Apolonia Texcoco, todos los domingos. Ahí. Sí. Bueno, entonces ahí vemos cómo representan casinos, representan la vida, comillas, como un poquito pandillera de las películas la película, creo que se llama Santa Sangre, una película de cholos así, de chicanos. Ajá. Pero ¿qué es el fenómeno sociológico interesante de esto, mi querido Marcelino? Que estos muchachos que se asumen como cholos, de repente se tatúan o traen elementos preciosos de los dioses originarios mexicanos, pero engendran una nueva identidad. Muchos de ellos se arreglan como esta tribu que está en Estados Unidos también, esta tribu urbana, y nunca han pisado Estados Unidos. Sin embargo, traen esta moda, traen esta identidad y quieren tener este sentimiento de pertenencia. Pero déjame dar un dato. Precisamente Tribuna Azcapotzalco hizo un buen registro el año pasado de las tribus urbanas. Pero hicimos, también es parte del equipo, la maestra. Pero además fue una cosa muy interesante. Una especie de jóvenes danzantes. Los que les llaman despectivamente los mexicateagüey. Sí, otros les dicen mexicayotes también. Pero bueno, pero hay gente muy culta. O danzantes, sí, claro. Pero además, otros jóvenes que se dedican a hacer los grafitis. Y una identidad muy bonita en esta ritualidad, esta fiesta que se hizo junto a este mural, porque teníamos de a un lado a la tribu chola haciendo una especie de juego matemático tiliana, no me acuerdo el nombre exactamente, y vendiendo sus ropas y sus bicicletas intervenidas con esta tendencia, y las ropas tradicionales cholas, muy bonitas, por cierto, grandes. Y a un lado teníamos al hombre araña. Al hombre araña haciendo su baile transculturizado. Sí. Y en el centro teníamos a los danzantes bailando. Y terminando de los danzantes, había unas bocinotas. ¿Qué cosas vemos en los barrios? Que tenían pinturas de unos jicuris, peyototes. Y ya creo que la última era así como un baile, ¿no? Déjame dar el dato. Tribuna Azcapotzalco, programa o entrega tribus urbanas. YouTube, Facebook, podrían consultarlo, pero hoy vamos a esto también, porque también ya estamos casi apresurados, ese tiempo. Oye, todas esas tribus urbanas de los punks, de los emos, ya pasó. Ya también tenemos un poco de esas manifestaciones. No fue tanto que ya pasara, sino que yo lo viví. Que también los vimos en Azcapotzalco. No puede uno pasar toda su vida de estudiante porque tienes el aplaste del sistema hegemónico y el sistema económico. Uh-huh. Entonces, hay una necesidad que todos la vivimos de alguna u otra manera, que es encajar en sociedad. Entonces, también hay otra ley en sociología, mi apreciado Marcelino, saludos a mis alumnos de sociología, que se llama la ley del menor esfuerzo. Para que tú te puedas producir como un punk, que ya es una tribu también que va a la baja,
tienes que usar ciertos productos, consumir. ¿Por qué ha sido abrigado esto por la cultura norteamericana? Mexicana implica consumo. Tienes que ir a un mercado específico y consumir. Ahí tenemos el chopo. Exacto. Se ve sencillo un punk, pero puedo traer arriba 5,000 o 6,000 pesos, 7,000 pesos. Ahora, ¿a cómo está el salario mínimo? Como ahora se dice en la transculturización. ¿Cuánto dinero necesita para sus outfits? Y además, si quieres ser emo, respetamos a los emos y a los punks, los amamos. Y una vez también decimos, necesitas peinarte de una manera, teñirte el cabello de una manera y representar incluso una emoción. Oye, unos buenos kilos de moco de gorila, ¿no? Pero todo eso cuesta dinero, mi querido amigo. Y si ya te cierran la llave tus padres, pues tienes que salir a buscar un empleo. Y Bueno, entonces, el empleo quizás no te dejan llegar con tu peinado punk, ¿no? Lo que pasa es aplastante lo que la pasa que cultura ahora hegemónica. los veo en la actualidad ya de comerciantes y O de trabajos empleados. informales, a lo mejor hasta de viene, Y incorporados a algunas una mujeres vida ya son productiva madres, ¿no? porque son Algunas padres de mujeres familia. que tenemos esta responsabilidad de la maternidad, pues ya son madres, entonces son ¿Tú fuiste jefes o jefas punk? de familia. Bueno, Voy a ir al shop a se ver hizo qué me una queda risa muy, todavía. muy padre. Pero sí casi estamos cerrando el programa. Sí. Creo que sí logramos hacer precisamente ese ritmo en cuanto a lo que hemos preparado. Marisol, no sé si podemos mandar agradecimientos a la Sociedad de Cronistas de Azcapotzalco otra vez. Sí, claro, pero ahora no me gusta hablar de mí, pero yo creo que también estuve en la tribu y todavía sigo de los Mexicateagui, porque cuando yo me iba a mi alma mater, la FESA Catlán UNAM, que después también fue, ya estaba yo más ruca, después fue la Guamascapo. Tú fuiste más ruca. Sí, después fue la Guamascapo en mi posgrado. Yo no sé de dónde sacaba fuerzas y dinero, pero diario planchaba mi ropa bordada, de muchos colores, de mi guardarropa para irme con una ropa originaria. Lo dejé de hacer por la discriminación porque me pusieron un apodo. Me decían Rigoberta Menchú, que es un apodo hermoso porque esa señora pues es luchadora social, es un signo de identidad. Pero a mí me sacó mucho de onda. Y como muchos tenían colores, también me decían mis compañeros misóginos, quién sabe dónde están ahora, te pusiste las cortinas, te has puesto las cortinas. Oye. Entonces, eso te pega cuando formas una tribu urbana y también el hecho de que, pues, la ropa originaria es cara, ¿no? Tenía que ir a comprarla y luego plancharla y luego coserla y luego... eran 2 o 3 horas más. Cuando yo voy a terminar mi carrera de filosofía, éramos regañados por todos los profes porque decían licenciados de pants, porque todos sacamos con el pants, porque nos dormíamos a las 12 de la noche y nos paramos a las 4 de la mañana. Yo fui al turno de la mañana. Entonces, pues ya no había tiempo para la producción. Oye. Del outfit. Qué transformación, ¿no? Y transculturización. Pero sigo siendo mexicateagui de después corazón. de haber jugado con las Barbies, terminas siendo Rigoberta Menchú. No me importa. Pero exactamente. Oye, pero tú entonces eras ponqueto o eras emo. ¿Eras emo? Fíjate que yo fui amigo de unos punks. O cholo. Punk. Me quiero acordar. ¿No te paraste tus cabellitos así? ¿Pintados de azul? No tuve amigos, punks, muy interesantes. ¿Y no te llamaba la atención? La anarquía. Sí, claro que sí. Sí, cuando joven, pues lógicamente todos nos incluimos en algún momento en ese tipo de movimientos. Me acuerdo que por ahí en el Conservatorio Nacional de Música, junto con unos compañeros punks que eran rechazados de una bienal de artes plásticas. Y se hizo un mural muy interesante. Por ahí anduve haciendo trabajos con ellos. ¿Pero por qué no te paraste tus pelitos con Porque para ese tiempo también yo no quiero decir, ya tengo un poco de adelantos en años. ¿Te lo hubieras regañado? Yo sé que me veo más joven, pero somos quinceañeros. Esos punks eran mucho más jóvenes que yo. Yo ahí me integré nada más con unos amigos, un artista plástico, porque hacían Jorge creaciones Granados, el literarias Gorgón. también, ¿no? Creaciones literarias. Jorge Granados, el Gorgón, acaba de exponer en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco. Le mando un saludo. Ojalá ahora que ya se transmitan estos programas, nos escuche y hay un saludo fraternal y de integrarse a una muy buena amistad. Pero sí, Marisol, creo que este programa tuvo una buena trayectoria en nuestra posición, lo que queríamos expresar, que es
a las diversas formas de ¿Y transculturización. qué crees, mi querido Marcelino? Ujú. A modo de conclusión, hay que estar viendo, observando sociológicamente, etnológicamente y humanísticamente los pueblos y barrios originarios, porque ya se consolidaron como territorio cultural, pero va a haber otros ciclos de transculturización. Bien, te voy a decir, yo desde aquí también, desde este sitio, quiero agradecer a el maestro, el profesor Javier Huerta, de la Universidad Autónoma Metropolitana, con el cual precisamente me permití hacer algunos comentarios de este tema para este día. Y él es sociólogo, sé que él tiene una especialidad en estudios latinoamericanos, pues ya decano académico de esta universidad, y le mando un gran saludo fraternal porque también, aunque platicamos, porque él trae una formación académica muy, muy importante. Imagínate, 50 años de labor académica. Además, haber participado en Todo un decano. no, imagínate, Javier Huerta fue uno de los fundadores y creadores de una revista que a lo mejor ya ni la conocen, Punto Crítico, con, bueno, que fue un gran movimiento por allá por 1970. Luego, además, también él formó parte de esos equipos que crearon el SITUAM, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el cual también tuve el gusto de estar ahí. Yo soy técnico bibliotecario, que es lo que me ha permitido esta formación, ¿sí? Pero, bueno, estamos ya en el momento de los agradecimientos. ¿Alguien más que tú quieras hacerle un saludo? Pues yo siempre mando A saludos Patricio. al maestro Mipixin también. Espero que esté bien, tiene mucho que no lo veo. A Patricio Garibay. A su que es hermano nuestro compañero de Roberto equipo. Ortiz. Roberto Cuauhtémoc, ¿no? Roberto Ortiz Cuauhtémoc. Nuestro A toda la presidente. sociedad de cronistas de Azcapotzalco. A la maestra Amalia Elorduy. A nuestra maestra, nuestra querida. Nuestra A la maestra que está maestra Solórzano. enfermita, Malena Solórzano, que esperemos se reponga, ya esté con nosotros otra vez, allá en el ambiente cultural de Azcapotzalco. Y a todos nuestros radioescuchas. Y algo que se me estaba pasando, que uno que no se me Que no olvidó. se pase. También un saludo a las comunidades residentes que tenemos en Azcapotzalco. ¿Cuáles? Las de Oaxaca, por ejemplo, que siguen haciendo, los Huirrarica, que siguen haciendo esta transculturización. Ah, en Azcapotzalco. Y en la Ciudad de México. Ah, muy bien. A Florentina Santiago. Un saludo. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros somos Radiografía Urbana Azcapotzalco.